El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Cuando Él fue por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios disperso así será el nuevo existir de una nación. Monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya. El tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. En los días de Noé y en los días de Lot, la ciencia se ha aumentado, el microchip bajo la piel está ya listo. Todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Y entrando al santuario, más adentro, al naos, al lugar santo, cerrando la puerta detrás de ti en el lugar santo, que no te comunique nada con el atrio exterior, llevando tu mente en total comunión con el Señor, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, en tus emociones del alma
buscando su amor, buscando su ternura, su afecto, su misericordia. Y al mismo tiempo también tú expresarle tu amor en tus emociones, en tus sentimientos ahora. Expresarle tu amor. Tu amor. Y en tu voluntad del alma tomar la decisión de pensar. En tu voluntad del alma tomar la decisión de buscar su amor, de pensar solamente en Él y hacer todo lo posible para que la palabra predicada, enseñada, sea entendida y gobierne tu vida a partir del día de hoy. Deja que esa luz del Evangelio te ilumine desde el lugar santísimo, donde está la gloria del Dios Padre, donde está esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la quietud del lugar santísimo, el reposo del Dios vivo. Y desde allí Él te hable, Él te revele, Él te muestre todo aquello que hoy necesitas aprender en relación a su palabra, en relación al Hades, al Seol, una de las partes inferiores de la tierra, una de las partes bajas de la tierra. Ahora oremos todos juntos. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, subimos a tu presencia para darte gracias, Padre, porque eres Dios omnipotente, porque eres Dios bendito, porque me has traído luz a mi vida, Señor. Y estoy en este lugar para poder recibir tu palabra. Y también, Señor, a través de la radio y la televisión, Señor, toma mi corazón ahora. Toma mi corazón del alma. Es tuyo, Señor. Gobiérnalo tú, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Y que esta palabra penetre en lo más profundo de mi ser y me ayude a consagrarme aún más. Gracias te doy. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Papito. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios omnipotente. En el nombre de Jesús. Y tomamos autoridad sobre toda fuerza maligna que quiere impedirme que reciba esta palabra. Yo ato a toda fuerza maligna y la echo fuera ahora. Sale ahora. Sale ahora. El príncipe de la reina del cielo está atado ahora. Atado ahora. Atado ahora. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu poder y autoridad. Lo creemos, Señor. Lo proclamamos, Señor. Las fuerzas enemigas están atadas, están amordazadas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahora yo les ruego que abran sus Biblias en el verso bíblico que nos habíamos quedado en la sesión anterior. Efesios capítulo 4, verso 8 al verso 10. La escritura dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Pueden tomar asiento.
Es importante que cese el murmullo. Ahora, en el nombre de Jesús, puedan tomar sus ubicaciones definitivas, sus libretas de apuntes, porque es importante que tomen nota. Vemos muchas citas bíblicas y la mente es frágil y no vas a poder retener todo, de tal manera que es importante que tomes nota de todo aquello que estamos compartiendo conforme a la Biblia, la palabra de Dios. Habíamos visto de que el Señor Jesucristo, habiendo consumado la muerte en la cruz del Calvario, dejó el cuerpo muerto en la cruz y su alma estuvo en el Hades por 3 días y 3 noches. La señal que se dio en relación a la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así como Jonás estuvo en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, también el Hijo del Hombre estuvo en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Amén. Su alma estuvo allí abajo. La Escritura nos dice claramente de que Él descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Y cuando hablamos de las partes más bajas de la tierra, hablamos de las partes inferiores de la tierra. Hablamos del infierno. La palabra infierno viene de la palabra en latín infernum, que significa inferior. Y es por ello que utilizamos en nuestro léxico castellano y también en muchas versiones de la Biblia la palabra infierno, denotando las partes inferiores de la tierra. Aunque también hay errores en muchas versiones bíblicas, como en la Reina Valera 60, en que se traduce infierno el lago que arde con fuego y azufre, la Gehenna que arde con fuego y azufre. Y eso es una equivocación, un error que vamos nosotros a dilucidar, sobre todo utilizando la Biblia versión Reina Valera 1960, que es muy común, que es muy utilizada en nuestro medio y que es necesario poder enseñar al pueblo de algunos errores en cuanto a su traducción y que traen confusión en cuanto a la verdadera doctrina bíblica. Amén. Por ello es importante que tú puedas entender que el Dios eterno permite que estén escritas estas cosas para que podamos conocer lo que Él tenía preparado para nosotros. Allí abajo, en la profundidad de la tierra, había un lugar al cual iban a parar cautivos los santos de la antigüedad, los santos anteriores a la consumación del nuevo pacto. Estaban allí prisioneros, no podían salir de ese lugar. Habían llevado su vida sobre la tierra teniendo fe en el Mesías, anhelando la redención. Y cuando apenas el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, descendió en alma al Hades, descendió en alma a las partes más bajas de la tierra, y allí vio a toda esa cautividad, a toda esa cantidad de personas que estaban allí abajo, y pudo rescatarlas y pudo llevarlas a la presencia del Dios vivo en el tercer cielo. Por eso la Biblia nos dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Amén. Esa cautividad santa que estaba cautiva por fuerzas espirituales demoníacas que están y operan allá abajo. Aquellas personas que no habían obedecido a la fe en el Mesías desde tiempos inmemoriales, por supuesto que se quedaron allá abajo porque no lo merecían, y todavía siguen allá abajo, en un lugar de tormento, en un lugar de angustia, en un lugar de lágrimas, en un lugar de lloro y lamento. Es justamente lo que nosotros estamos ahora aprendiendo.
Subiendo a lo alto, nos dice la Escritura, llevó cautiva la cautividad. Y esa es la fuente bíblica, ese es el fundamento bíblico por el cual nosotros, la iglesia del Señor, hemos podido recibir dones del Espíritu Santo de Dios. Por eso la Escritura en el verso 8 dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mientras esa cautividad estaba allá abajo, pero cuando esa cautividad fue llevada para arriba, nosotros tenemos la potestad por la fe de recibir esos dones que el Señor ha tenido y ha preparado desde siglos inmemoriales para nosotros, para la iglesia del Señor. Amén. Y esta escritura, por supuesto, es importante también para aquellos que llevan guerra espiritual. Sabemos que la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, desde el capítulo 1 hasta el último verso del capítulo 6, está llena de conocimiento espiritual para derrotar a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas de esta edad, a las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Todo esto él pudo recibirlo por revelación cuando en el tiempo de su ministerio él se enfrentó a la reina del cielo, que recibía el nombre de Diana de los Efesios. Y si nosotros queremos guerrear abiertamente contra ella, debemos nosotros escudriñar la palabra escrita en Efesios, por cuanto el Señor nos ha de mostrar muchos detalles, muchos aspectos que nos van a ayudar para poder vencer ese príncipe maligno que sojuzga a nuestra nación y al mundo entero. Amén. De esta manera nosotros ahora, habiendo resumido brevemente lo que hemos compartido en la sesión anterior en donde nos habíamos quedado, yo les ruego que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, el verso 19 hasta el verso 31. Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 19 al verso 31. La palabra del Señor dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Amén. Gloria al Rey. Vamos a analizar la palabra, palabra por palabra, verso por verso. Estamos escudriñando las Escrituras. Acá en el verso 19 del Evangelio de Lucas nos habla de la existencia de un ser humano, un hombre
un antropos, hombre, ser humano. Y podemos nosotros hablar, puede ser varón, puede ser mujer, ser humano como tal. Hay muchas personas que confunden, que cuando leen en la Biblia, en muchos versos bíblicos, la palabra hombre, cree que solamente se está refiriendo a los varones. Pero acá hombre está hablando del ser humano, aquel ser humano tripartito, constituido por espíritu, alma y cuerpo, sea de sexo femenino, sea de sexo masculino. Pero aquí en la escritura nos habla de que este ser humano era rico y se vestía con esplendidez, se vestía de púrpura, se vestía de lino fino, y cada día tenía un banquete, una mesa tremenda a su frente. Era un banquete espléndido. Porque no debemos pensar que de pronto porque una persona vista bien y diga, fulanito viste bien, segurito se va a ir al infierno. Y eso seguramente se ha podido dar en muchas oportunidades cuando muchos han leído esta palabra y no la han leído en el Espíritu de Dios. Por ello es necesario comprender, por ello es necesario escudriñar lo que la palabra en su realidad nos enseña. Un hombre rico. Y por supuesto nosotros tenemos que irnos a aquel pasaje conocido que muchas veces lo has escuchado predicar, aquel pasaje en Apocalipsis que nos da el mensaje espiritual de lo que significa el hombre rico, la persona que es rica, la persona que se siente rica. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al verso 17. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al verso 17 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es para nosotros el hombre rico en Lucas 16, verso 19 en adelante. El hombre rico representa al creyente tibio, el creyente tibio que cree que todo ya lo ha recibido y que ya no tiene necesidad de más nada. Es aquel que cree que ya tiene todo el conocimiento. Es aquel que dice: no, eso yo ya sé, no, eso yo ya conozco. Y de esa manera manifiesta su tibieza. La palabra nos enseña, el Dios eterno nos enseña, que aquel que es tibio ha de ser vomitado de su boca. ¿Para irse dónde? Para irse al Seol, para irse al Hades. Amén. El hombre tibio, el cristiano tibio, ve solamente lo externo, ve solamente lo superficial, no ve más adentro, no ve el estado de su alma, ve simplemente el aspecto externo de su vida, ve solamente, inclusive hasta tal vez podría llegar a la parte superficial de su alma. Y de esto se manifiesta en la escritura, acá en el Evangelio de Lucas, cuando el hombre rico que menciona el Señor en esta parábola, que está llena de mensaje espiritual, este hombre se preocupaba de sus vestiduras externas. Se manifestaba claramente este detalle en su vida. Se vestía de púrpura y de lino fino. La apariencia, lo externo, lo superficial. Y eso es lo que acontece con el tibio,
cree que ya todo lo tiene, cree que todo ya lo ha conseguido. Desde el momento que se acercó a Jesucristo, lo aceptó como Señor y Salvador de su vida, y ahí terminó todo. No busca el crecimiento espiritual, no busca la transformación espiritual, ve solamente lo externo. Amén. La púrpura, el lino fino, lo externo, todo aquello que es exterior. Pero hay algo también importante que el Señor nos revela en esta parábola. Nos enseña de que cada día este hombre estaba sentado en una mesa en la cual había, por supuesto, los más exquisitos manjares. Un banquete con esplendidez. Ahí podía alimentarse de todo lo que quisiera, de todo lo que podía satisfacer su hombre exterior. Amén. Su hombre de afuera, la carne. Seguramente en el aspecto físico podríamos mencionar que faisanes, que pavos rellenos y que cerdos enormes con una manzana en la boca, banquetes tremendos y espléndidos, que no son más que figura de la carne que se manifiesta en la tibieza del ser humano, en la tibieza del cristiano. Y es importante que nosotros veamos este detalle importante. Ese banquete con esplendidez le era servido, y él se servía cada día. Amén. Es diaria la vida en la carne, diaria la vida en la mundanalidad, es diaria la vida en tibieza. Por eso el Señor, aquel que decía: yo soy rico y me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, el Señor le dice: y tú no sabes que eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, ciego y desnudo. Por eso está en el Hades. Por eso vemos más adelante todo el contexto bíblico que está allá abajo en el Hades. Tenemos todo el contexto bíblico que nos enseña claramente: este hombre había estado en tibieza, este hombre había estado llevando su vida cristiana en tibieza, y por ello, cuando muere, ¿dónde se va? Se va al Hades, se va a ese lugar de tormento. En la escena de todo este mensaje espiritual, el Señor Jesucristo nos habla de otro personaje, Lázaro. Lázaro significa el que Dios ayuda, o Dios ayudó. Y aquí en la escritura, en el verso 20 de Lucas 16, en su Reina Valera 60, tipifica a Lázaro como mendigo. Pero cuando nosotros nos vamos a lenguas originales, cuando nos vamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento interlineal griego-español, encontramos de que no se está usando propiamente la palabra en griego original que se puede traducir como mendigo, sino más bien la palabra utilizada es ptochos, P-T-O-C-H-O-S, ptochos, que no significa una acción de mendigar, como se manifiesta en este verso 20 de la Valera 60, sino simplemente un estado de pobreza. Amén. Un estado de pobreza. Y esto es importante conocer, de tal manera que podíamos leer nosotros: había también un pobre llamado Lázaro. No un mendigo, un pobre. Amén. Y esto, por supuesto, tiene un significado espiritual. Así como el rico tiene un significado, tiene un mensaje espiritual en relación a la tibieza, el pobre también tiene un mensaje espiritual para nosotros. Esa palabra, este personaje, tiene un mensaje espiritual para todos y cada uno de vosotros. Por eso leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, el verso 3, las palabras del Señor Jesucristo: bienaventurados los pobres, los ptochos,
los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. ¿Dónde se fue Lázaro cuando murió? Se fue a ese lugar que manifiesta el consuelo del Dios eterno, al seno de Abraham. Amén. De tal manera que nosotros reconocemos en Lázaro aquel que es pobre en espíritu. ¿Y quién es el pobre en espíritu? Es aquel creyente que va buscando, y va buscando la vida espiritual, va buscando el crecimiento espiritual. Y en la medida que alcanza crecimiento espiritual, se siente más chiquito y se siente más pobre. Amén. Y mientras se siente más pobre, quiere más y quiere más y quiere más. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. De esa manera nosotros podemos identificarnos ahora también en Lázaro. O por supuesto que también podemos identificarnos con el otro, con el rico, con los tibios. Y ahí la palabra. Hay muchos que han podido seguramente predicar, enseñar esta parábola diciendo: no te preocupes, tú eres salvo, siempre salvo. El rico es el impío, y el Lázaro eres tú, el creyente. Somos todos los creyentes. Todos los creyentes, pase lo que pase, vamos a ser salvos. Pero a través de esta palabra, y viendo claramente la lengua original, tú vas a poder descubrir, en la medida que vayamos avanzando, tú vas a descubrir que el hombre rico no es un impío. El hombre rico es un creyente que está allá abajo por su dejadez, por su irresponsabilidad, por llevar una vida superficial espiritual, por no ver más adentro, por no ver más en la carne, por no desnudar verdaderamente a su carne, que es lo que caracteriza a Lázaro. Como vamos a ver más adelante, este Lázaro era un pobre, y dice, estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Lleno de llagas. De tal manera que es importante comprender en la vida del cristiano, en la vida de aquel que se siente pobre en espíritu y busca el reino de los cielos, que constantemente va buscando sanidad interior. Amén. Ve las llagas que hay en su interior. Aquí se manifiesta claramente este detalle. Lázaro tenía llagas. Lázaro estaba lleno de llagas. Lázaro estaba lleno de heridas. Y las heridas, las llagas, ¿dónde se producen? ¿En el vestido de púrpura? ¿En el vestido de lino fino? ¿O en la carne misma? Amén. Lázaro manifiesta a aquel creyente que está consciente de su estado en carne caída, su estado de naturaleza caída. Lo que es nacido de la carne, carnes. Y descubre que en su carne, en su interior, donde la encuentra, donde hay llagas, hay herida. Donde hay carne, hay pecado. Amén. Donde hay carne, hay pecado. Donde hay pecado, hay heridas. Donde hay pecado, hay llaga. Y ahí la escritura nos enseña que este pobre estaba lleno de llagas. Aquel cristiano que lleva vida espiritual va descubriendo en su interior, en su alma, las llagas, las heridas. Amén. Y va descubriendo dónde están las heridas y esas llagas cuando ve el estado de la desnudez de su carne. Amén. El pobre en espíritu anda desnudo. Lázaro estaba desnudo, estaba lleno de llagas. ¿Por qué dice que estaba lleno de llagas? No es porque las llagas estaban cubiertas con vestiduras externas. Amén. Las llagas se le veían porque hasta los perros venían a lamer las llagas. Amén. Y esto es lo que ocurre en la vida del cristiano, en la vida de aquel que va buscando crecimiento espiritual. Está consciente de las heridas que lleva en el interior, está consciente de las llagas que lleva en el interior, por la carne que sabe que hay en su corazón del alma. Amén. Amén. He ahí la palabra. Recordemos lo que está escrito en el Evangelio
de Juan, en el capítulo 3, el verso 6. Un pasaje conocido por todos nosotros, pero que hoy es necesario que lo leamos nuevamente. Juan capítulo 3, verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu es. El pobre en espíritu es aquel que está gobernado por el Espíritu Santo a través de su espíritu, y por ello tiene entrada y puede participar del reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es un reino de sanidad, no solamente sanidad corporal, sino también sanidad interior, sanidad del alma. Amén. Y hay sanidad del alma solamente cuando el cristiano descubre las heridas. Y ha de descubrir las heridas cuando va a poder ver y desnudar plenamente su carne. Amén. Y de esta manera vemos claramente en la Escritura de que el Señor en su misericordia nos revela que aquellos que estén en la posición de Lázaro van a poder entrar en el reino de Dios después de muertos. Amén. En cambio, los tibios, aquellos que dicen que no tengo necesidad de nada, no, yo estoy bien, yo no tengo necesidad de nada, no, yo ya he logrado la perfección, 8 meses santo total. Y no es así, no es así. Simplemente el Señor a través de estas palabras nos enseña la importancia de la pobreza en espíritu para buscar más de Él. Y buscamos más de Él cuando descubrimos cuán pecaminoso es nuestro corazón. Amén. Cuánta carne encontramos más en nuestro corazón. Cómo me da pena cuando escucho hablar a personas, a hermanos, inclusive muchos que pueden estar llevando la palabra y dicen: no, yo no tengo pecado, yo estoy bien, no tengo necesidad de nada, tengo una familia linda, trato de hacer el bien a todos y yo estoy bien. Yo me espeluzno y digo: Dios mío, ¿qué está pasando? Porque en el interior no están viendo, porque el corazón del hombre es engañoso y hay que penetrar ahí adentro, pero solamente vas a poder penetrar en tu corazón si tú buscas la vida del Espíritu. Amén. Y vas a poder lograr la plenitud de la vida del Espíritu si cada día te sientes más pobre en espíritu. Y de esa manera vas a poder ver con más luz lo que hay en tu interior, lo que hay en tu corazón, las llagas que hay en tu corazón, las llagas que hay en tu vida del alma. Aquí la Escritura nos enseña que Lázaro estaba lleno de llagas, y vas a descubrir que tu vida del alma está llena de llagas. Amén. Y las llagas necesitan sanidad. Las llagas necesitan sanidad interior. Pero por supuesto que también, así como hay llagas donde hay carne, así también donde hay carne hay tentaciones. Donde hay carne hay tentación. En el ser humano, en el cristiano, hay tentación. Y esto es una realidad en el reino espiritual que se manifiesta en el verso 21, cuando vemos que Lázaro ansiaba saciarse. Ansiaba saciarse. La palabra ansiaba viene del griego epitumeo, que significa fijar el deseo de cosas buenas o de cosas malas. Codiciar, anhelar. Y eso es lo que tenía Lázaro. Lázaro, lleno de llagas, estaba debilitado, porque las llagas en la carne debilitan. Amén. Debilitan en el aspecto espiritual. Hay debilidad espiritual, y en la debilidad espiritual está operando el epitumeo, que es fijar el deseo de cosas buenas o malas, de codiciar, de anhelar. Él ansiaba, él codiciaba, él deseaba saciarse. ¿De qué? Ahí dice en el verso 21, de las migajas que caían de la mesa del rico. Alguno puede decir: hermano, mire, aquí ya, si está hablando de migajas, entonces en la mesa del rico hay pan solamente.
porque está hablando de migajas, y las migajas se relaciona al pan, solamente por el pan, la miga que hay en el pan. Pero cuando nosotros nos vamos al original, en su término original, la palabra que acá se traduce como migajas, en realidad manifiesta un bocado, sea de pan o sea de carne. Es la palabra griega psition, P-S-I-C-I-O-N, psition, que significa bocado de carne o bocado de pan. Amén. El pan tiene un significado espiritual en la Biblia, y es justamente la palabra de Dios, ¿verdad? El pan de vida, lo que es la palabra del Señor, el verbo de vida. Y en cambio la carne es todo aquello que es contrario a la palabra de Dios. Y nosotros vemos, se pasa todo el contexto, que el rico se va por tres aspectos al Hades. Uno por rico, otro por vestir de púrpura y de lino fino, y otro por sentarse cada día en un banquete con esplendidez. Entonces, si suponemos que solamente en su mesa hay pan, entonces al menos tendríamos que pensar que podría haberse podido salvar. Pero no. Allí en la mesa, en ese banquete, así como podemos encontrar mendrugos de pan, pero lo que más prima, lo que más hay es la carne. Amén. El banquete, la esplendidez del banquete. Y Lázaro ansiaba llenarse del bocado, de los bocados que caían de la mesa del rico. Bocado de pan, bocado de carne, bocado de carne. Amén. Eso es lo que nosotros entendemos. Ansiaba. ¿Qué de bueno podía tener? ¿Qué de bueno podía tener el rico en su banquete? Nada, porque por ello estaba en el Seol, en el Hades. De tal manera que manifiesta justamente la contraposición de la vida del espíritu en el creyente, de aquel que es pobre en espíritu, pero está luchando contra la carne. Amén. Y la carne es tentada así a poder comer, saciarse del bocado de carne que cae de aquello que está dispuesto para los tibios. Amén. Los cuales se alimentan y comen y dicen: no va a pasar nada, todo está bien, yo no tengo necesidad de nada. Y siguen haciéndolo cada día. Amén. Día por día. Pero hay algo importante también que es necesario enseñar. Dice que este hombre Lázaro estaba echado a la puerta, solamente a la puerta del rico. Amén. No dice que Lázaro estaba y fue y se sentó y empezó a comer del banquete de la mesa del rico. Lázaro lo que pudo llegar fue a la puerta, pero no traspasó la puerta. Amén. No sucumbió en la tentación. Y por eso vemos en la escritura, les ruego que abran sus Biblias en Santiago capítulo 1, verso 12 al 14. Santiago capítulo 1, verso 12 al 14 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Dónde? ¿En el Hades? ¿Lugar de tormento? En el paraíso, en la presencia del Señor. Amén. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, dice el verso 13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Atraído y seducido es justamente el término con el cual nosotros podríamos identificar las emociones,
las emociones de carne que estaban operando en Lázaro en el momento que la Escritura por el Señor Jesucristo manifiesta que ansiaba saciarse. Amén. Epitumeo, fijaba el deseo en ese bocado, codiciaba ese bocado, anhelaba ese bocado, pero no fue más allá, se quedó en la puerta. Amén. La Biblia no dice que traspasó, se quedó en la puerta, no fue más allá. Porque podemos ver inclusive a muchos que aunque pobres pueden agarrar y estás en un lugar y pueden venir a tu mesa, ¿verdad? Y hasta pueden sentarse inclusive. Bien, pero aquí en la Escritura nos enseña de que se quedó solamente en la puerta. En la puerta. No logró concretar aquello. Y hay un detalle más. Aquel que es pobre en espíritu, como Lázaro, ha de poder percibir la presencia de animales espirituales que están siempre presentes donde hay llaga, donde hay herida. Amén. Y eso es justamente lo que ocurre aquí en la palabra. Es la revelación de la palabra. Aún los perros, dice, aún los perros venían y le lamían las llagas. Los perros, así como cualquier otro animal en la Escritura, manifiestan fuerzas espirituales malignas. Amén. Fuerzas espirituales malignas que se alimentan y están donde hay carne. Amén. Recordemos lo que está escrito en Génesis 3:14. A uno de los animales del campo espiritual, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, dice que Dios, después de la caída del hombre, le dio la potestad a Satanás de alimentarse del polvo. Polvo comerás todos los días de tu vida. Hay polvo físico y hay polvo espiritual. El polvo físico es la materia prima de la carne física terrenal. Y también, así como en la Escritura nosotros hablamos de la carne espiritual, de las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y todo aquello, también podemos determinar que hay un polvo espiritual. Amén. Y por tanto hay fuerzas espirituales malignas que se alimentan de la carne, sea en su sentido físico, sea en su sentido espiritual intangible. Hay fuerzas espirituales malignas que están presentes donde hay polvo físico, como también donde hay polvo espiritual en el aspecto intangible. Amén. Donde hay mentira, donde hay engaño, donde hay calumnia, donde hay hipocresía, donde hay todo otro tipo de obras de la carne, vamos a encontrar fuerzas espirituales demoníacas como la serpiente antigua. Amén. Y nosotros aquellos que buscamos liberación espiritual, que estamos conscientes de que estamos llenos de llagas, amén, llenos de heridas, y hay heridas donde hay carne, estamos conscientes de que hay fuerzas espirituales malignas como los perros que están donde hay carne, donde hay llagas. Amén. Y lo que nosotros entendemos y sabemos que la obra en la cruz del Calvario se ha consumado. Amén. Este pasaje revela de aspectos anteriores a la consumación de la obra de la cruz del Calvario. Es por eso que encontramos todavía el seno de Abraham a un lado del Hades, del lugar de tormento. Pero después de la cruz, ese seno de Abraham se ha ido para arriba a la presencia del Señor. Y después de la obra de la cruz, tenemos el poder y la autoridad de Cristo para reprender esos perros, para echarlos fuera en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y tenemos victoria sobre ellos. Y podemos ser como Lázaro y podemos decir: Dios me ayudó. Amén. Porque aquellos que están conscientes de su carne, de la desnudez de su carne, de las llagas que hay en su carne, de las heridas que hay en su carne, de los animales que están buscando lamer y alimentarse de esas heridas, de esas llagas que todavía no han cicatrizado, esos van a conseguir la victoria, porque Dios los ha de ayudar. Amén. Y van a poder participar del gozo, de la dicha,
de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Ese reino que está en guerra, ese reino que está en lucha contra el reino de Satanás y sus demonios, ha de poder manifestar su victoria a través de tu vida, utilizando tú las armas que el Señor nos ha entregado. ¡Aleluya! Y ten por seguro que no vas a ir a parar al Hades, no vas a ir a parar al Seol. Amén. Pero en cambio el superficial, el tibio, solamente ve lo externo, no tiene la capacidad para poder ver más adentro. Amén. No ve. Por eso está manifestado ahí por lo externo, el púrpura, el lino fino. Según él ya está todo. Pero en cambio Lázaro estaba más adentro. Manifiesta lo que el hombre en su búsqueda del reino de Dios ve más adentro. Ve la desnudez de su carne, ve su carne. No ve la púrpura, no ve el lino fino. Amén. Sino ve más adentro y puede encontrar, y ha de encontrar, que ese cuerpo de carne está lleno de llagas. Ha de poder encontrar que su alma está llena de llagas, porque es un alma de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, a su gloria. ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿Quién liberta? Demos un aplauso a nuestro Señor. Aleluya. Y se va a seguir clarificando la palabra, para que tú en algún momento que puedas escuchar a alguno que diga: mira, en la parábola del rico y Lázaro, los ricos son los impíos, así de una forma tan liviana, y los impíos de seguro se van al Hades, al Seol, y Lázaro somos los creyentes, igualitos nos vamos a ir al cielo. No. Aquí está hablando de dos creyentes, y vamos a seguir escudriñando la palabra. Verso 22, Lucas 16, verso 22 nos dice: aconteció que murió el mendigo, murió el pobre, Tochos, P-T-O-C-O-S, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí estamos hablando de muerte. Amén. Estamos hablando de muerte física. La muerte física es la separación del alma del cuerpo. La muerte física implica también la separación del espíritu del cuerpo. El espíritu, sea de impío o sea de creyente, vuelve a Dios que lo dio. Y eso lo hemos compartido muchas veces. ¿Por qué vuelve a Dios el espíritu inclusive hasta del impío? Porque en el espíritu está una facultad, un órgano muy importante que Dios ha creado en el espíritu del hombre, que es la conciencia. Y Hebreos 9:14 nos enseña que esa conciencia es un libro. Es un libro de obras. Es un libro en el que se escriben todas las obras que traen muerte al hombre. Por tanto, son obras de la carne. De tal manera de que en el juicio ante el gran trono blanco, cada uno que resucite, que habiendo partido sin Cristo, ha de poder ver en su conciencia, en ese libro de las obras, ha de poder ver en forma personal e individual todas las cosas que ha hecho en su vida y que no las ha lavado con la sangre del Cordero, por haber negado la fe en la sangre del Cordero. Amén. Esas obras estarán intactas y por tanto se constituirán en elementos de prueba para recibir el justo juicio del Dios vivo, del juez de todos, y sea declarado culpable. Amén. Y por tanto sea arrojado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Es por eso que decimos que el espíritu sea, como nos enseña la palabra, y eso vamos a ver un poquito más adelante. No quiero entrar ahora de momento en ese detalle. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el polvo vuelve al polvo de donde fue tomado. Y el alma, si ha muerto en Cristo, se va al paraíso. Y si no ha muerto en Cristo, ¿dónde se va? Al Seol, al Hades, a ese lugar de tormento. Entonces, lo que ocurre con el pobre muere.
su espíritu se va a la presencia de Dios. Su cuerpo se queda ahí inerte y su alma es llevada en vilo por ángeles del Señor. Ángeles que están esperando que del último suspiro la exhalación y se llevan. Ángeles de Dios vivo agarran el alma de ese creyente. Aleluya. Consciente de sus llagas, consciente de su carne, consciente de que el Señor Jesucristo murió crucificando la carne en la cruz del Calvario, para que así pueda recibir la victoria en su vida. Estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Amén. Es la diferencia que existe entre Abel y Caín. Abel estaba consciente de la carne, del pecado que llevaba en su carne, y por eso ofreció un sacrificio de corderito. Amén. Un sacrificio de carne. Pero en cambio Caín ofreció un sacrificio de frutas, de vegetales. Manifestaba que él no tenía conciencia de pecado, no tenía el conocimiento, amén, del pecado en su vida. Él no aceptaba aquello, por eso le ofrecía vegetales. Pero en cambio Abel estaba consciente de que llevaba la muerte en su carne, en su pecado, y por eso ofreció el corderito. Amén. Porque estaba consciente que tenía que morir por el pecado, pero ofreció ese corderito expiatorio que ya era figura y sombra del cordero que tendría que venir después. Amén. De esa manera él manifestó su fe en el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, y que ya por la fe también quitaba el pecado de Abel. Amén. Y Abel también, estemos seguros, estaba en medio de esa cautividad que fue llevada a lo alto cuando el Señor descendió en alma al Hades. Amén. Y Abel está en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Demos un aplauso al Rey. Aquí la palabra nos enseña que también murió el rico, el tibio, y fue sepultado. Su cuerpo, dice, fue sepultado. Su cuerpo vuelve al polvo, en la sepultura. En cambio el otro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Antes de la consumación de la obra de la cruz del Calvario, repito, el seno de Abraham estaba también en las partes más bajas de la tierra. Amén. Y este pasaje es la enseñanza, la revelación de lo que era antes de la consumación de la cruz, de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿A quién se está refiriendo? Al rico, figura del tibio. Alzó sus ojos. En el Hades se conserva la vista. Sí, se conserva la vista. Pero alguno podrá decir, pero ¿cómo es posible que se conserve la vista si nosotros vemos con los ojos? Pero tienes que entender esto. Un cuerpo que tiene ojos, tiene boca, se le sale el alma. A ver, dile a ese ojo que vea. No ha de ver. Dile a esa boca del muerto que hable. No ha de hablar. Solamente puede ver cuando tiene el alma dentro del cuerpo. Solamente puede hablar cuando el alma está dentro del cuerpo. Amén. Cuando sale el alma, el cuerpo se queda ahí inerte y el alma sigue viendo, el alma sigue oyendo, el alma puede seguir hablando. Amén. Pero ya no en el mundo terrenal físico, sino en el mundo intangible, en el mundo invisible, en el mundo espiritual. Amén. Recordemos que muchos traducen el significado de la palabra Hades como lo invisible. Amén. Que manifiesta aquel mundo invisible, que es justamente donde habitan las almas. Las almas en ese mundo pueden oír, pueden ver, pueden hablar, pueden oler, pueden palpar. Amén. No necesitan del cuerpo para poder
para poder practicar, para poder experimentar estos sentidos, estas sensaciones. Entonces por ello vemos de que en el Hades se conserva la vista, se ve todo lo que hay abajo. Alzó sus ojos estando en tormentos. Con el alma se experimenta el dolor, con el alma se experimenta la angustia, con el alma se experimenta la desesperación, con el alma se experimenta la zozobra, con el alma se experimenta el nerviosismo, con el alma se experimenta el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, la tristeza, el terror, el pánico. Con el alma. Un cuerpo que está muerto sin el alma, a ver que tenga terror, a ver que tenga desconsuelo, o a ver que tenga tristeza o amargura, el cuerpo va a estar inerte ahí, y es polvo, y al polvo ha de volver. Amén. En cambio, si tuviera el alma dentro, por supuesto que el alma, a través del cuerpo, que es el medio por el cual se comunica con el mundo terrenal, con el mundo físico, ha de poder expresar la angustia, el terror, el pánico y todas aquellas cosas. Amén. Pero en el mundo invisible, en el mundo espiritual, el alma ya no necesita de cuerpo, sigue experimentando, pero lo mismo. Amén. Lo mismo. Y por eso dice acá que estaba en tormentos, estaba atormentado. Y vamos a ver más adelante de que hay fuerzas espirituales malignas allá abajo que se encargan de atormentar. Así como nosotros ahora agarramos y reprendemos a las fuerzas espirituales sin verlas por la fe, y encontramos cambio, libertad, más livianito, porque descubriste la carne, le diste muerte en la cruz del Calvario, y luego reprendiste las fuerzas enemigas que estaban operando ahí, y te sientes más livianito. Ya no hay duda, ya no hay confusión, ya no hay desesperación, ya no hay desánimo, ya no hay desaliento. Gloria al Rey. Es porque estás experimentando la muerte de cruz, la victoria de la muerte de cruz que el Señor Jesús consumó por nosotros. Pero ya ahí abajo ya no hay muerte de cruz que valga. Amén. De tal manera que están ahí operando y están acicateando espíritus inmundos, terribles en el alma, y van ahí flagelando y atormentando, y la persona siente terror, siente pánico, siente tormento, siente desesperación, siente angustia. Seres horripilantes que están allá abajo. Y eso vamos a ver más adelante. Solamente estoy adelantando algo de lo que dice aquí en la Biblia, en el verso 23 de Lucas 16. Dice: estando en tormentos, el alma del rico, el alma del tibio estaba atormentada. Y hay algo más. Dice que vio su alma, vio. ¿A quién vio? ¿Vio a quién? Vio de lejos a Abraham. Amén. Se ven las cosas inclusive desde lejos. ¿Y a quién vio? Abraham. Entonces, si muchos dicen que es un impío el que está ahí abajo, ¿cómo será posible que un impío conozca a Abraham, el padre de la fe? Aquí vemos claramente por la misma palabra que solamente uno que conoce a Abraham puede reconocer a Abraham, aunque sea de lejos. Amén. Uno que sabe quién es Abraham ha de poder reconocer a Abraham, aunque sea de lejos. Y es más, ha de también poder reconocer a un cristiano, a Lázaro. Él conocía a Lázaro, dice: a Lázaro en su seno. Conocía a Lázaro. Hay impíos que, por supuesto, hay muchos que ni siquiera conocen a cristianos y están ahí abajo. Pero sin embargo, aquí vemos que conocía a Lázaro. ¿Lázaro qué significa? El que Dios ayudó. En otras palabras, este conocía a aquel creyente a quien Dios había ayudado. Amén. A quien Dios había ayudado. ¿Y dónde estaba? En el seno de Abraham. El verso 24 añade: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Daba voces. Con el alma se puede hablar en el Hades. ¿Cuántos dicen amén?
Se puede gritar. Está uno en el pleno conocimiento de todas sus facultades. Pero a voces, ¿qué es lo que dijo? Padre. ¿Cómo un impío puede llamar padre a Abraham? Abraham significa padre de multitudes. Amén. Y uno conociendo a Abraham sabe que es partícipe de la fe de Abraham. Solamente un creyente que es de la fe en el Dios de Israel puede reconocer a Abraham por padre y poder llamarlo Abraham, que significa padre de multitudes, por la fe. Amén. Solamente un creyente podría llamar a Abraham padre. De otra manera, un impío que no conoce de la fe, ¿cómo le va a llamar padre? Pues ahí está: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Es el tormento que hay allá abajo. En la sesión anterior habíamos enseñado de que la ira de Dios se enciende en un fuego que desciende hasta lo profundo del Seol a causa de la generación perversa, a causa de los hijos infieles. Amén, ¿verdad? Y luego ese fuego sube para arriba. Dice que abraza los fundamentos de los montes y luego arrasa y quema los frutos que hay sobre la tierra. Habíamos hablado de los volcanes, de la actividad volcánica existente ahora en diferentes partes del mundo, como está ocurriendo con los terremotos. También hablamos de volcanes. Habíamos hablado del apóstol Pedro en su predicación de la edad de la gracia, cómo termina cuando el sol se pone negro, la luna se pone toda roja como sangre y se desatan los juicios de Dios a través de esa etapa bíblica que se llama el día del Señor, que también se llama la gran tribulación. Pero en un verso antes manifiesta de que ha de haber en la tierra sangre, fuego y vapor de humo, y el fuego y vapor de humo sale de lo profundo de la tierra. Amén. Del corazón de la tierra. Y vemos que allá abajo es un fuego espantoso. Son llamas terribles que solamente, por supuesto, en el alma pueden experimentar ese calor. ¿Cuántos dicen amén? ¿No te ha pasado que cuando estás con la boca seca vas desesperado, agua, lo que sea, para saciar esa sed? Imagínate que no puedas saciar esa sed día por día, año tras año, y estés desesperado, y estés desesperado, y estés desesperado, y no puedas satisfacer esa sed. Ese es uno de los tormentos que se siente abajo en el Seol, en el Hades. Él estaba atormentado en esa llama. Por eso le pedía que venga Abraham para que envíe a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, porque estaba atormentado en esa llama. Pero ¿qué es lo que le contestó en el verso 25 Abraham? Abraham le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Lee tú el verso 25. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Hijo. Abraham le llamó hijo. ¿Cómo puede llamar Abraham el padre de las multitudes a un impío que no es de la promesa, que no es de la fe? Solamente puede llamar a Abraham padre de la fe, padre de las multitudes, a uno que ha sido partícipe de la promesa, y por eso le llama hijo. Amén. Vamos entendiendo la palabra hijo. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Acuérdate. Con el alma en el Hades se conservan los recuerdos. Amén. Recuerdas todo lo que has hecho con tu cuerpo, todo lo que ha ocurrido alrededor tuyo en tu cuerpo cuando estabas sobre la superficie de la tierra. Uno recuerda todo. Y Abraham por eso le dice, acuérdate. ¿Acuérdate de qué? De algo especial, sí. Que recibiste tus bienes en tu vida. La palabra bienes viene de la palabra griega ágatos. Ágatos, que significa algo bueno, muy bueno en su carácter, algo beneficioso. Y
solamente nosotros sabemos que el ágatos, lo bueno que es en su carácter, en su esencia, solamente puede venir de Dios. Amén. Acuérdate que recibiste tus ágatos, lo bueno en su esencia, algo muy bueno, algo muy beneficioso. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Alguno podría decir, bueno, la vida terrenal cuando estamos a la faz de la tierra, pero hay algo más. Nosotros en el lenguaje original, en el lenguaje del griego del Nuevo Testamento, encontramos 3 palabras que determinan al ser humano, las 3 partes del ser humano. Amén. Uno, lo que es el neuma, que es el espíritu del hombre. Otro es el psique, lo que es el alma del hombre. Y otro es el cuerpo, lo que es el soma, el cuerpo del hombre. Amén. Y también en la Biblia encontramos cuando el hombre recibe la vida del Espíritu de Dios, que es la palabra griega Zoe, Z-O-E. Zoe. Acá, ¿cuál palabra creen que se está traduciendo como vida? Porque nuestra Reina Valera 60 resulta de que traduce, cuando dice suche o psique, que es alma en el original, traduce vida. Cuando dice soma en el original, traduce también vida. Y cuando en el original dice espíritu, pero lo que es neuma, también traduce como vida. Entonces no sabes a qué vida, si es vida del alma, si es vida del cuerpo, si es vida del espíritu. Y también cuando es la vida de Dios, el Zoe, traduce como vida. Entonces por ello es necesario escudriñar la palabra. ¿Y saben cuál es la palabra que está escrita acá en su término original? No es soma, el cuerpo del hombre. No es psique, que es el alma del hombre. No es neuma, que es el espíritu del hombre. Sino es Zoe, que es cuando el hombre ha recibido el Espíritu de Dios, la vida de Dios. Amén. Y solamente uno puede recibir las cosas beneficiosas de Dios en su esencia, los bienes de Dios en su esencia, cuando uno ha recibido la misma vida de Dios, el Zoe. Amén. Que es el Espíritu Santo de Dios. De tal manera que acá le está hablando a un cristiano, porque solamente un cristiano es el que puede recibir el Zoe, la vida de Dios. Amén. La vida del Espíritu Santo en la regeneración, cuando su espíritu ha sido regenerado. Por eso decimos claramente en base a esta palabra que el rico acá en esta parábola no es un impío, es un creyente, es un tibio que se va para abajo. Amén. Y les recuerdo, tú has recibido los bienes de Dios, las bendiciones de Dios en tu vida del Espíritu, en el Zoe. Amén. En el Zoe. Y Lázaro, ¿qué dice? Lázaro también males. Lázaro por supuesto que tenía la vida del Espíritu, pero la vida del Espíritu también está supeditada a tribulación y a prueba. Amén. La vida de aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padece persecución. Hay prueba, hay tribulación, hay males. ¿Cuántos están experimentando y deciden crecer, buscar más al Señor? Más problemas, más dificultades, más tribulación. Pero gloria a Dios, porque vamos a recibir consuelo en su presencia, y es por toda la eternidad. Y añade el verso 25: pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Es consuelo para el alma. Amén. Consuelo porque por supuesto uno recuerda todo lo que ha ocurrido en su vida, todo lo que ha pasado en su vida en la tierra, y es consolado por el Señor. Amén. Hay algunos que dicen, no, que te olvidas, sin fundamento bíblico, te olvidas quiénes eran tus familiares, te olvidas quién eras en la tierra, te olvidas de todo. Mentira.
porque si no se olvidara, no tendría el Señor por qué consolarla. Amén. No había razón para consolar. Si un todo está borrado, todo está ahí olvidado, no tendría el Señor por qué consolar. La Biblia no tendría que decir, que no tendría que hablar de consuelo. Amén. Se conserva, así como conservan los que se van allá abajo todas sus facultades, sus recuerdos, sus pensamientos, sus emociones, todo. De la misma manera también los que parten con el Señor conservan también su alma con todo lo que ha pasado en su vida. Amén. Pero allí somos consolados, y allá abajo es tormento eterno. Es prisión preventiva de tormento, de tortura, verdugos demoníacos terribles acicateando y destruyendo tu ser en el interior, pero no para que seas aniquilado, sino que experimentes el dolor, experimentes todo aquello terrible que hay allá abajo, hasta que después te levantes en cuerpo y seas arrojado al lago que arde con fuego y azufre, en el juicio ante el gran trono blanco. Tú escoges, son dos caminos: el Hades o el tercer cielo, el paraíso. Amén. Arriba es consuelo, abajo no hay consuelo. Todo es maldad, todo es sufrimiento, todo es tormento. Verso 26. Además de todo esto, le dice a Abraham: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Imagínense si esa gran cima estaba allá abajo en las partes de la tierra. Seguramente había alguna distancia. Imagínense ahora la distancia existente entre las partes más bajas de la tierra y el tercer cielo. Ahora la distancia es mucho más enorme. Amén. Y nadie puede pasar de un lado para otro. Es imposible. Ni ahora ni antes. Eso es imposible. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, verso 27, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Nuevamente el aspecto del alma. ¿Con qué parte del ser uno puede rogar? Con las emociones del alma. Amén. Allí estaba rogando. Y uno ruega poniendo el sentimiento, las emociones del alma. Amén. Aquí está en alma, en el Seol, en el Hades. Te ruego pues, Padre, le dice, lo sigue reconociendo como Padre, que le envíes a la casa de mi padre, a su familia. Hay el recuerdo de la familia. El recuerdo claro de la familia es real. Y deben estar seguros de que personas que están allá abajo y se han partido sin Cristo recuerdan a su familia y se lamentan y lloran y lloran y lloran y no saben qué hacer, a fin de que no vengan a parar a ese mismo lugar de tormento. Amén. Es una preocupación, es un dolor, es la ligadura de impiedad familiar que causa tormento, desazón y tantas otras cosas que aún así se experimentan sobre la faz de la tierra. Para aquellos que no han crucificado ese aspecto de su vida en la cruz del Calvario, imagínense allá abajo, en que ya no hay cruz y no hay nada, ya no hay esperanza, y todo se está aflorando en toda su carne, en toda su naturaleza caída. Por supuesto que hay un sufrimiento espantoso, preocupado: ¿qué estará pasando por mi hijo? ¿Qué estará pasando por mi hijita? ¿Qué habrá pasado con mi esposo, con mi esposa, con mis papás? ¿Qué les estará sucediendo? Y está ahí todo, recordando y lamentándose, y dolor y dolor y dolor. Una soledad terrible, una soledad espantosa. Nadie puede dar amor allá abajo. No hay misericordia allá abajo. No hay nada. Lo único que hay es maldad y tortura y tormento y desconsuelo y tristeza. El verso 28 dice algo más que añade: porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El Hades es un lugar de tormento. En el Hades se recuerda a la familia, y lo único que se quiere es, por tanto sufrimiento, por tanto dolor, y teniendo el amor caído por la familia, que no es un amor que trae paz, sino es un amor desesperado, un amor lleno de angustia y de zozobra y de dolor. Lo único que pueden pedir, que pueden anhelar, es de que esos familiares no vengan a caer también a ese lugar de tormento. Pero Abraham le dijo:
A Moisés y a los profetas tienen, óigalos. A Moisés y a los profetas. Profeta significa voceros de Dios. Profeta significa vocero de Dios. A Moisés y a los voceros de Dios tienen, óigalos. Y hasta hoy en día se cumple esta palabra. Amén. Porque está predicando la palabra. Hay muchos que están escuchando ahora, inclusive a través de la radio, la televisión. Están escuchando. Que no digan que no sabían. Si descuidan su salvación, o menos, o más terrible aún, mejor dicho, rechazan a Jesucristo y no quieren ser salvos. Amén. Él entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán, cambiarán de actitud. Este hombre conocía el arrepentimiento. Amén. Conocía el arrepentimiento. ¿Y quién conoce el arrepentimiento? Solamente uno que ha conocido lo que es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nuevamente encontramos, es un creyente, es un tibio, es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que manifiesta. Por eso se va al Hades. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, a los voceros de Dios, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Jesús se ha levantado de los muertos, imagínense, y no creen en Él. Y es más, sabiendo que se ha levantado de entre los muertos, sabiendo que ha resucitado de entre los muertos, los creyentes en su tibieza luego pierden su salvación y se van para abajo. Porque está escrito: los tibios serán vomitados de mi boca, dice el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Esta es palabra, sirve para consagrarse. Esta palabra sirve para buscar más del Señor. Qué tormento partir por alguna situación y de pronto te veas abajo y dices: y mi hijo, y mi hija, y mi hermano, y mi hermana, y esto y el otro. Debe ser algo horripilante, debe ser algo espantoso, una soledad terrible. Ya no ves a nadie, ya que lo que puedes conocer de tu vida, lo único que ves son demonios pululando ahí. Qué espantoso. Yo creo que nadie, sabiendo el fundamento bíblico, nadie debe dejar de consagrarse al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos en pie. ¿Alguna vez has experimentado soledad? Y de pronto te has sentido sola, solo. ¿Alguna vez has experimentado una desesperación tremenda, espantosa? ¿Alguna vez experimentaste un pánico terrible por estar en un lugar oscuro y que no se ve nada? Vamos a ver más adelante que allá abajo es un lugar oscuro, densas tinieblas, densa oscuridad, donde prima el terror, donde prima el pánico. Tú lo has visto, no te estoy exagerando, es la palabra de Dios. Es por ello que tú empieza a cuidar de tu vida. El soy, amén, la vida del Espíritu de Dios, la misma vida de Dios que has recibido, mediante la cual tú puedes recibir lo beneficioso, los bienes de Dios, el ágatos, amén, y no desperdiciar aquello que Él te ha dado, que Él constantemente te da, por el Zoe que hay en ti, por la vida de Dios que hay en ti, por su Espíritu Santo. Deja de sentarte a esa mesa, en ese banquete. Deja de ver lo superficial, los vestidos de púrpura, de lino fino en el aspecto espiritual, y
ve más adentro. Rasga la púrpura, rasga los vestidos de púrpura, rasga los vestidos de lino fino, lo exterior, lo superficial, y ve tu carne, porque lo más seguro es que la encuentres llena de llagas, llena de heridas, inclusive heridas que no han cicatrizado y siguen sangrando, que es lo que llama y atrae a los perros espirituales para que vengan a lamer tus llagas, tus heridas. Y mientras esa sangre fluya, como ocurre en el aspecto físico con el cuerpo, hay mayor debilidad física, también ocurre en el aspecto espiritual con el alma. Las heridas no cerradas, las heridas que siguen abiertas, producen debilidad espiritual. Y cuando hay debilidad espiritual, es cuando estás a la puerta de la tibieza, queriendo comer del banquete espléndido que te ofrece la comida de los tibios, ese bocado de carne, aunque sean migajas, no importa, pero bocado de carne al fin y al cabo. Es lo mismo que ocurre con el hijo pródigo, queriendo comer las algarrobas de los cerdos. Ansiaba llenar su vientre de las algarrobas de los cerdos. Por donde vayamos en la escritura, llegamos al mismo principio. Y tú tienes que abrir tus ojos. Y esta es la decisión tuya. Y quiero leerte esta palabra. Romanos capítulo 2 versos 5 al 11 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Son dos aspectos. Buscas gloria, buscas honra, buscas inmortalidad, debes perseverar en bien hacer, y así vas a poder tener vida eterna. Pero si no buscas gloria, honra, inmortalidad, sino que eres contencioso, no obedeces a la verdad, sino que obedeces a la injusticia, al pecado, dice la escritura que sobreviene ira y enojo, tribulación y angustia. Y esto es por toda la eternidad. Ahí donde estás, levanta tus manos en alto. Si esta palabra ha sido para tu vida, porque creo que ha abierto los ojos a muchos, y mediante la oración van a poder quebrarse delante de Dios y consagrarse y pedirle perdón por muchos aspectos que Él les está mostrando ya desde tiempo antes, y no quieren renunciar, no quieren darle muerte a la cruz del Calvario, y siguen atesorando esas cosas en su corazón como algo bueno. Ahora es el día de darle muerte, así sea una cosa, tal vez muy grande, muy terrible en tu vida, pero que hoy necesitas darle muerte. Porque por ese detalle puedes terminar en el Seol. Por ese detalle te vas a seguir debilitando. No vas a tener la fortaleza de Dios para permanecer en el camino, y te vas a apartar, entrando en una tibieza, en un estado de seguridad falsa. Pero es ahí donde estás. Levanta tus manos arriba, bien en alto, con los ojos cerrados, y ora conmigo de todo corazón en su presencia. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo subo a tu presencia, Señor, habiendo escuchado tu palabra,
Dios del cielo y de la tierra, yo no quiero estar en tibieza. Yo no quiero que me vomites de tu boca. Yo no quiero irme al Hades, Señor. Yo tengo conocimiento del arrepentimiento. Tengo conocimiento del Zoe, de la vida de Dios. Tengo conocimiento de las cosas buenas que solamente tú puedes dar. Tengo conocimiento del ágato, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú me ayudes a ver todo aquello que está en mi mesa. Quiero que me muestres la esplendidez del banquete que he estado comiendo en este tiempo. Quiero rasgar, quiero romper lo superficial que hay en mi vida, lo externo, Señor, aquello que me impide ver más adentro, la desnudez de mi carne, las llagas, las heridas que hay en mi carne, las heridas no cicatrizadas que atraen a los perros, Señor, a alimentarse de ella. Señor amado, hazme consciente de lo que es tu ayuda. Yo quiero ser tu Lázaro en este día. Yo quiero ser, Señor, un pobre en espíritu a partir de hoy. Quiero participar de tu reino. Quiero participar de esa dicha, de ese gozo, de esa bienaventuranza que hay para aquellos que son pobres en espíritu y reciben el reino de los cielos como pertenencia propia suya, Señor. Yo te ruego, Padre, muéstrame ahora, Señor. Quiero ver mi vida, quiero ver las llagas que hay en mi corazón, quiero ver las heridas que hay en él. Quiero desnudar mi corazón, quiero desnudar mi vida delante de ti. Quiero pedirte perdón, quiero pedirte perdón y renunciar a todo aquello que atrae perros espirituales malignos. Señor amado, ayúdame ahora por tu Espíritu Santo y hazme saber lo que en este día debo darle muerte definitiva en la cruz del Calvario. Ahora habla con el Señor con tus propias palabras. Lo que sientas tú contarle, decirle, el Espíritu de Dios te está ayudando. Si dispusiste a tu corazón, hay imágenes de tu vida, situaciones de tu vida que aparecen en imágenes en tu mente. Todo aquello que aparezca, cuéntaselo al Señor con tu boca y pídele perdón y arrepiéntete ahora. Cuéntale ahora. Cuéntale ahora. Cuéntale ahora. Habla con Él. Habla con tu Señor. Habla con tu Señor. Habla con tu Dios. Él te está escuchando ahora. Ahora tienes tiempo. Ahora tienes tiempo.
Allá abajo en el Seol ya no hay tiempo. Allá abajo es dolor, es tormento, es desazón, es angustia. Al recordar a tus seres queridos, a tus hijos, a tus hijas, tus padres, partiste ya de este mundo, abandonaste el cuerpo y estás allá abajo. Ya no hay remedio, es para siempre. Por descuidar los ágatos que recibiste en tu Zoe. Por desperdiciar las bendiciones de Dios, buenas en sí mismas, que solamente pueden venir de Él. Habiendo recibido el Zoe, habiendo recibido la misma vida de Dios. Esto no es un juego, esto no es una historia, esto no es una fábula, es una realidad, es palabra de Dios. Y tú no puedes tomarla a la ligera, porque tomarla a la ligera manifiesta la tibieza, lo externo, el púrpura, el lino fino. Ve más adentro ahora. La dureza del corazón impide ver la profundidad de la palabra de Dios, la realidad de la palabra de Dios. Y el corazón se endurece por el pecado de meses, de años, de semanas. No dejes que tu corazón se siga engrosando, se siga endureciendo. Ahora es el momento de quebrarlo. Tienes un instrumento poderoso que es la cruz de Cristo. Destruye ese corazón de piedra, esa coraza de carne endurecida como charque. Rompe aquello y entra más adentro. Y allá adentro encontrarás carne blanda del corazón. Allí encontrarás tus heridas. Allí encontrarás tantas cosas que han ocurrido en tu vida, que te endurecieron, porque te lastimaron, te hirieron. Rompe lo externo ahora y penetra más adentro. Obraí, abrazama. Obraí, abrarara. Abrai, abrarana. Obraí. Obraí, abrazai, abrarana. Oh, Rabaidri Viscuruna. Habla con Él. Habla con tu Señor. Habla con tu papito. Habla con tu Salvador. Él te está escuchando ahora. Él te está escuchando ahora. Hoy es momento de arrepentimiento. Envía a Lázaro y diles, que les diga, que les testifique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento, a fin de que se arrepientan. Ahora es momento de arrepentimiento.
Él estaba atormentado. Estaba atormentado en esa llama. Un lugar de tormento. La palabra tormento viene de esa palabra griega que es odunao, que significa tormento, dolor, angustia. El Seol es un lugar de dolor. El Seol es un lugar de angustia. El Hades es un lugar de tormento. Cuida de tu vida. Cuida. Arrepiéntete ahora. Dale cuenta al Señor de tus hechos. Dale cuenta al Señor de tu vida hoy. Hoy toma la cruz. Y cada día toma la cruz hasta que Él venga por ti. Hoy y cada día, porque Él enseñó a tomar la cruz cada día. Y la cruz es darle muerte a la carne, darle muerte al pecado. La cruz, y vencer a los principados y potestades. Qué terrible partir dejando a tus hijos aquí arriba y estar allá abajo recordándolos y sufriendo y sabiendo que no los vas a volver a ver más. O tus padres, o tu esposo, o tu esposa, o tus hermanos, o tus hermanas. No, Señor. Dile a Él ahora: no, Señor, yo quiero irme contigo. Yo quiero irme contigo, Señor. Perdóname. Díselo a Él de corazón. Perdóname, Señor. Perdóname, mi Dios. En el nombre de Jesús. Perdóname, papito. Perdóname, Señor, por desperdiciar tus bienes, tus bendiciones, lo bueno que me has dado en mi vida del Espíritu, la vida de Dios que me has dado, por mi tibieza, por amar los banquetes espléndidos de carne. Habla con Él. Habla con tu Señor. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Ahora sabes lo que es perder su alma. Sabes lo que es perder el alma en el Hades, en el Seol. Es para siempre. Es para siempre. No hay remedio cuando uno cae ahí abajo. Por eso en vida, ahora en vida, que tienes la vida de Dios, mediante la cual tú puedes arrepentirte, porque sin ella no podrías tener arrepentimiento. Pero teniendo la vida de Dios ahora, puedes arrepentirte y puedes pedirle perdón de aquello que el Espíritu de Dios te está acicateando, te está redarguyendo, te está mostrando con imágenes claras respecto de tu vida, del pasado inmediato o lejano en tu mente. Obra y abrazadora. Aleluya. Obra santo de Dios, obra y abrazama. En el nombre de Jesús, papito.
Escucha el clamor de arrepentimiento de este pueblo que ha escuchado esta palabra. Y por tu Espíritu Santo, Señor, porque no podría ser de otra manera, no podrían experimentar lo que está experimentando cada uno, Señor, ese dolor por el pecado, ese arrepentimiento, Señor. Es tu Espíritu que se mueve, mi Dios, trayendo tristeza por el pecado. Tristeza que según Dios, que produce arrepentimiento para salvación del alma, a fin de que no caiga en el Hades, en el Seol. Para salvación del alma, a fin de que no caiga en ese lugar de tormento, ese lugar de dolor y de angustia y de sufrimiento y de lágrimas y de llanto y de grito y de dolor y de oscuridad y de olor fétido a muerte. Ponte las manos, ponte la mano en la frente. Y venzamos a los perros, derrotemos a los perros, a las fuerzas espirituales enemigas que están presentes donde hay carne, donde hay llaga, donde hay herida. Ponte la mano en la frente y ora conmigo. Señor amado, hoy he renunciado, me he arrepentido, Señor, de todas estas cosas que han salido de mi boca, porque tú así me has mostrado, Señor. Reconozco que he pecado, reconozco, Señor, que esto era carne en mi vida, carne llagada, carne herida, inclusive, Señor, heridas no cicatrizadas. Pero hoy le he dado muerte, Señor. Yo renuncio, Señor, definitivamente ahora, en el nombre de Jesús, en la cruz del Calvario. Y te ruego que me limpies con la sangre del Cordero. Límpiame ahora con la sangre del Cordero. Y toma autoridad sobre todo príncipe, sobre toda fuerza espiritual maligna, sobre todo perro. Yo los ato ahora y los echo fuera. Salen ahora, fuera, en el nombre de Jesús. Se van ahora de mi vida, fuera, en el nombre de Jesús. Salen ahora. Consuma la muerte de cruz. Consuma la muerte de cruz, exhalando, mediante tos, mediante bostezo, mediante soplo, mediante eructo, mediante suspiro, sea cual sea la forma. Arranca esos espíritus de ti ahora, que salgan por la boca. Consuma la muerte de cruz, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, creyendo, como un pequeñito, como una pequeñita, creyendo. Los espíritus son aire. Exhálalos. La muerte física se consuma, te repito, solamente cuando el espíritu del hombre ha salido del cuerpo por la boca, exhalado. Rige el mismo principio con la muerte de cruz. Cuando la carne está muerta por la fe en la cruz, habiendo renunciado a través de la oración, los espíritus tienen que salir, tienen de dónde agarrarse y tienen que ser exhalados. Solamente así se consuma la muerte de cruz.
En el nombre de Jesús. Aspira el Espíritu Santo y exhala toda contaminación espiritual que aún queda una y otra vez. Es un ejercicio espiritual que para los que no conocen y lo hacen por primera vez van a recibir bendición, van a recibir libertad en su alma, liberación en su alma. Eso es. Ahora ora conmigo. Señor amado, quiero darte gracias por este día, por haberme abierto los ojos, Señor. Gracias porque ahora siento en mi interior un fuego que arde en mi corazón, que me lleva a consagrarme más a ti cada día, hasta que tú vengas por mí, Señor. Son tus bienes, son tus bendiciones, son tus ágatos, Señor, que recibo por medio de la vida de Dios que hay en mí, el Zoe que has puesto en mi interior, Señor. Gracias te doy. Gracias, papito. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Salvador. Amén. Amén. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya. El tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad. Se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo, como ha ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, el microchip bajo la piel está ya listo. Todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Él reinará.
El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.